Del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy podríamos decir que es una continuación de lo que hablábamos ayer en la fiesta de San Mateo. Si bien es cierto, ayer leíamos un episodio del Evangelio de San Mateo, hoy estamos tomando un episodio del Evangelio de San Lucas, pero parece como que si van de la mano. Ayer veíamos cómo el Señor llamaba a San Mateo y cómo San Mateo se va a convertir de aquel publicano, recaudador de impuestos, a aquel apóstol y evangelista que transmite fielmente la palabra de Jesús a aquellos judíos convertidos al cristianismo. Ahora vemos el mandato misionero del Señor, que le dice a los apóstoles: vayan por los pueblos, no lleven absolutamente nada que no sea necesario, prediquen el Evangelio, curen a los enfermos, expulsen a los demonios y en algunos casos hasta resuciten a los muertos. ¿Por qué aquellos signos, queridos hermanos, acompañan la predicación? Si nosotros sabemos que la palabra de Dios tiene aquella potencia de convertir a una persona, de sanar a una persona, de consolar a una persona, de fortalecer a una persona, ¿por qué es necesario que los signos o que la palabra vaya unida con estos signos como lo es el curar a los enfermos, el expulsar a los demonios, el resucitar a los muertos? ¿Qué necesidad tenían los apóstoles de hacerlo? Queridos hermanos, nosotros sabemos que somos personas que necesitamos experiencia. Si nosotros no tenemos la experiencia, no vivimos la experiencia, difícilmente vamos a creer aquello que nos dicen. Esto me recuerda al Evangelio que escuchábamos hace 2 domingos, que nos decía el Señor, ¿no? ¿Quién soy yo para ustedes? Y eso se unía a la lectura del apóstol Santiago, que decía: una fe sin obras no funciona, no sirve. Y ponía aquella sentencia: muéstrame una fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré la fe. Y por eso, queridos hermanos, muchas veces cuando nosotros vemos a una persona que nos habla de Jesús, que nos habla de Dios, que nos habla de la fe, que nos habla de la iglesia, sabemos que esa persona tiene que ser respaldada, tiene que tener una garantía. Y la garantía es Jesús. Y por eso Jesús también a todos aquellos que envía a predicar les da también el poder de manifestar su palabra en medio del mundo. Pero el mejor testimonio o la mejor manifestación de la palabra del Señor en medio de la vida es la práctica diaria de nuestro amor hacia el Señor. Me viene a la mente los grandes santos, me viene a la mente San Juan Pablo II, pero me viene más a la mente el Papa Bueno, Juan XXIII. Fíjense que él tenía, cuando estaba recién ordenado sacerdote, tenía su obispo, y el obispo pues era muy allegado al pueblo. Y una de las cosas que le reclamaban en ese momento la gente era que la falta de oportunidades, la falta de trabajo les llevaba a tener hambre y que no tenían ni siquiera para poder llevar un plato de comida a la casa. Y entonces vino el obispo sintiéndose compadecido de toda la gente que estaba sufriendo a causa de esto, se quitó el anillo, que es el anillo que le daba la autoridad como obispo, se lo dio a la gente y dijo: véndanlo, hagan de él lo que quieran, consigan ese dinero para que les den de comer a todas sus familias. Y así lo hicieron, y estuvo muy cercano. Y aquellas obras que Juan XXIII en ese momento se iba llenando de ellas, que fue que lo llevaron a que cuando él se puso, el Señor lo escogió para ser el gobernador de la iglesia en ese momento, hiciera cosas maravillosas.
Y una de las cosas más grandes que hizo el Papa Bueno fue pedir por la paz. Por eso, queridos hermanos, también nosotros, cuando se nos envía a misionar, tenemos que saber de que el Señor nos pide que esos signos que son nuestra vida concreta y nuestros hechos concretos son los que realmente dan garantía a la palabra de Dios. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.